Biblia en Primera de Pedro 2:9. Cuando lo tenga, dígame. Amén. Vamos a leerlo todos juntos. 9 y 10 dice así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, y en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Bueno, hoy vamos a hablar, el tema es la santidad, y el título es la santidad, un llamado a la santidad. Y quiero contarle una anécdota, a lo mejor no lo entiende, pero en unos minutos más va a entender por qué. Bueno, dicen que en la Segunda Guerra Mundial, un soldado aviador salió de su base para atacar cierto lugar. Cuando ya había salido de tierra y estaba lejos, dice que se dio cuenta que había una rata en el área de sus pies, que estaba roñendo las cuerdas de su aparato. Y con el pavor que le tenían las ratas, ¿cuántos le tienen pavor a las ratas? Me da mucha curiosidad que los hombres le tengan miedo a las ratas. Bueno, sí, ¿verdad? Y dice que con el pavor que le tenían las ratas, no sabía qué hacer. Entonces este hombre no sabía si regresar a su base o qué hacer. Y se acordó que las ratas no soportaban las alturas. Entonces lo que él hizo es elevarse más hasta que la rata se murió. Entonces, bueno, la santidad es algo parecido. Y yo quiero hablar un poquito, no vamos a hablar hoy de los atributos. En la pantalla están los atributos. Bueno, dice que un atributo es una cualidad o característica propia de una persona, una cosa, especialmente algo que es parte esencial de su naturaleza. Sí, son las características de una persona. Por ejemplo, Dana es muy seria, es trabajadora, es estudiosa. Eso es lo que la caracteriza, ¿verdad? Y así a cada uno de nosotros. Bueno, así Dios tiene también características, y uno de sus atributos es que Él es santo. Y los atributos, bueno, son varios: que Él es sabio, conocible, Él es espíritu, soberano, eterno, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Y hoy no vamos a hablar de los atributos. También Él es fiel, Él es veraz, bueno, paciente, Él es amor, lleno de gracia y misericordia, recto y justo, y Él es santo. Y vamos a hablar de la santidad. El hermano Fidel nos compartió sobre la santidad hace 15 días, pero créanme que cada tema podríamos predicar todo un año de cada tema y nunca acabaríamos, porque la palabra de Dios es tan profunda que nunca nos vamos a morir y nunca vamos a terminar de saberlo todo. Entonces, bueno, vamos a ver la santidad, que la santidad es un llamado, como en este versículo que leíamos dice, la segunda parte, como la parte B del versículo 9 dice: de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque antes de conocer a Dios, antes de tenerlo en nuestro corazón, vivíamos en tinieblas, ¿verdad? ¿Sí? Pero Él nos llamó a su luz admirable. Caminábamos en un camino lleno de pecado, lleno de vicios, pero cuando Él nos llamó, nos sacó de ese lugar de oscuridad, y ahora caminamos en la luz. Y a través de la palabra vemos varios llamados. En una ocasión, hace algunos meses, yo les compartía sobre el llamado al servicio, pero bueno, lo primero que Dios nos llamó es a ser hijos, nos llamó a la salvación, y luego nos llamó también a vivir en santidad, y eso es lo que dice aquí, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y vamos a ver igual
otro versículo, igual primera de Pedro 1:15, ahí nada más una vuelta a su hoja. Todos juntos, ¿ya lo tienen? Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dice, en toda vuestra manera de vivir. No dice a medias, o no dice nada más los domingos y toda la semana vive como quieres. Dice, en toda vuestra manera de vivir. Y yo creo que, bueno, Dios no tolera el pecado y yo creo que cada uno de nosotros hay algo que no toleramos. Algo que no nos gusta. Por ejemplo, hace 8 días platicábamos allí en la cocina y Silvia decía, yo no tolero la ensalada de nopales que lleven orégano. No lo tolero. Y yo les decía, yo tampoco tolero los guisados de guajillo, que lleven puro guajillo y que le pongan comino. Siento que no combina y de verdad que yo no me lo puedo comer. Le saco así la carne y lo demás ahí se queda porque no sé por qué. Pero yo creo que cada uno de nosotros algo no toleramos, ¿verdad? O no toleramos a alguien también. Así como que nos cuesta trabajo, pero ahí hay que someter nuestro corazón para que podamos, dice la palabra que nos debemos de soportar unos a otros. Y bueno, el pecado y la santidad son polos opuestos. El pecado y la santidad nunca pueden vivir juntos, nunca pueden estar juntos. Tú no puedes decir, estoy viviendo en santidad cuando te emborrachas, cuando estás pecando, cuando estás haciendo cosas que a Dios no le agradan. Tú no puedes decir, porque no se llevan, no pueden estar juntos. Y hemos visto a través de la palabra que Dios, cuando ve el pecado, o lo destruye o se aleja. Y lo podemos ver a través de la palabra, de la historia, ¿verdad? De la palabra de Dios, por ejemplo, no sé si usted sepa, pero si no, vaya a Números 26:61. No sé si ha leído Números y ha puesto atención, que dice que cuando los hijos de Aarón eran sacerdotes y ellos ofrecieron algo que a Dios no le agradó. ¿Ya lo tienen? Amén. El que lo tenga puede leerlo fuerte. Pero Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová. Así es, porque dice que Dios los consumió, porque no soportó esto. O sea, ellos estaban para ofrecer pues sacrificios a Dios, pero ellos ofrecieron algo extraño, algo que Dios pues no toleró, algo que Dios no soportó, que no le agradó. También vamos a ver el primer libro de Samuel 16:14. Y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Así es, dice que el espíritu de Dios se apartó de Saúl. Y dice que un espíritu malo lo atormentaba. Y podemos ver eso en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, todos se saben la historia de Ananías y Zafira. ¿Qué hicieron? ¿Alguien se sabe? ¿Quién me puede decir? ¿Nadie? Vamos a Hechos 5. A ver, yo le puse ahí toda la historia, pero vamos al versículo en donde exactamente, el 9, 5:9 dice, ¿ya lo tienen? Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante ésta cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Bueno, debíamos haber leído un poquito más atrás, ¿verdad? Dice que Ananías y su mujer vendieron un terreno
y nadie los obligó. Ellos quisieron venderlo, pero yo creo que ellos querían pararse el cuello, querían decir, no hombre, para que digan Ananías y Zafira, dan todo, dieron mucho. Entonces ellos lo vendieron, digamos que un ejemplo, en 1,000,000, pero entregaron $500,000. Y no dijeron la verdad, y entonces Pedro les pregunta, ¿es verdad? Le pregunta a la esposa, y la esposa dice sí, porque Ananías y su esposa Zafira ya se habían puesto de acuerdo que iban a mentir. Y podemos ver que Dios no tolera la mentira, no tolera el pecado. También vemos que Adán, cuando pecó, se alejó, se escondió de Dios porque sabía que había pecado. Entonces, bueno, eso es en breve la introducción, que pues Dios no tolera el pecado. Y entonces la pregunta es, ¿qué es santidad? Santidad significa estar apartado, significa apartado para algo especial, y la santidad es un vestido espiritual que Dios nos da, y para consagrarnos, para separarnos exclusivamente para un plan, para un propósito, y para estar disponibles para uso exclusivo de Dios, ¿sí? Mucha gente llega al Evangelio, pero quiere seguir viviendo su vida pasada, y la palabra de Dios nos enseña que no es así. Entonces Dios está buscando hombres y mujeres que sean exclusivos para Él, y existen áreas en donde nosotros debemos de consagrarnos. Existen áreas específicamente, como son los ojos. ¿Qué están viendo nuestros ojos? Hoy en día, pienso yo que antes se guardaba uno más, ¿verdad? La santidad era un poco más fácil. Hoy en día es muy, muy fácil. Hasta los niños chiquititos pueden estar viendo pornografía, pueden estar viendo tantas cosas en el celular, en la computadora. O sea, antes los hombres porque también las mujeres, ¿verdad? Iban y compraban una revista y se escondían, yo me imagino, ¿no? Porque era algo así como que, ay, fulanito de tal compró una revista de tal, o mira ese señor, ¿no? Está comprando, pero hoy no. Hoy nadie se da cuenta, nadie sabe qué vicios tiene cada persona, porque lo hacen en privado. La gente no necesita ocultarse ya. Eso en privado, nadie los ve y lo puede hacer. Pero, ¿qué están viendo nuestros ojos? ¿Qué están viendo? ¿Qué están haciendo nuestras manos? ¿Sí? Mucha gente ya vive en el cristianismo, se congrega, pero todavía le gusta tomar lo que no es suyo. Hace un tiempo vino una muchacha, empezó a venir, y un día se nos desaparecieron algunas cosas de verdad que sin importancia, sin un valor, pues nada. O sea, pero yo digo, por esto se dan a conocer, ¿no? Pero también teníamos un jovencito que se llevó mi celular y ya nunca volvió, y era un muchachito que era constante. Entonces así es, mucha gente se congrega, pero no ha cambiado totalmente, no ha cambiado todavía en su corazón. Hay cosas que todavía no le ha entregado a Dios. Entonces debemos de consagrar nuestros oídos, porque hay tanta música que en doble sentido, mucha música hoy en día que a veces es inevitable que tú no la escuches. Teníamos un vecino que escuchaba de la peor música que usted se imagina, desnudaba a la mujer, decía barbaridades, y un día mi suegra bajó y se puso a escuchar tantito y me dice, oye Marcela, ¿cómo puedes escuchar eso? Y yo le digo, pero pues si yo no la pongo. Y me dice, pues ya deberías de ponerte a orar. Y en ese momento así como que el Espíritu Santo me dio un zape. Y dije, sí es cierto. Y entonces yo oré y le dije, Señor, ¿cómo debo de orar? O le descompones su aparato, porque dije, se va a comprar otro, ¿no? Entonces dije, no voy a orar así. Le dije, Señor, pon temor en el corazón de este joven, ni te conoce, ni quiere nada contigo, porque yo le había compartido
Pero le dije al Señor, ayúdalo, que tu Espíritu Santo, aunque no te conozca, redarguya su conciencia de pecado. Y empecé a orar, y a la semana, yo ni cuenta me di, en el momento que dejó de escuchar su música, pero de verdad que hasta mis clientes que se sentaban, me decían, ay, ya nos vamos porque ya llegó el fulano que pone su música bien fuerte. Ni la gente lo tolera, no toda la gente tolera ese tipo de música. Aunque no son cristianos, también dicen, no hay que respetar, ¿no? Y este muchacho dejó de escuchar su música fuerte, sí la escuchaba, cambió de música, empezó a escuchar rock en inglés, algo que yo ni entendía, pero le bajó, nada más él escuchaba su música, porque hasta los vecinos de enfrente me decían, ay, hasta me siento mal todo el día estar escuchando esa música. Pero a veces lo único que hace falta es que los santos se pongan las pilas. Amén. Nada más oré, no hice otra cosa. Pero Dios pues no tolera el pecado, ¿verdad? Y todo lo que nosotros escuchamos también hay que cuidar nuestro caminar. Hay que cuidarlo. Tenía un amiguito hace muchos años, mi hermana y yo, es de mi rancho, y conocía del evangelio, y un día me dice mi hermana, ¿sabes a quién vi? ¿A quién? A fulanito corriendo. ¿Y en dónde? Hacia la cantina, me dice. Porque, dije, nos sorprendió que corriera porque se le había roto su piel, le había caído una rama de un árbol y estuvo meses con esta parte del, ¿cómo se llama? Del espín. ¿Cómo se llama esta parte? Espinilla. Se le rompió y nos sorprendió que ella corriera. Pero no corrió a la iglesia, sino a la cantina. Y dice, corría. Le digo, ¿en serio? Sí, pero ¿qué crees que para la cantina? Y se metió a la cantina. Yo, ay, qué tristeza, ¿verdad? Bueno, la santidad no tiene nada que ver con la forma de vestir. Por ejemplo, no le estoy diciendo que puede venir en 8 días escotada y su ombliguera. No, porque pues dice la palabra de Dios que hay que vestirnos con decencia y con decoro. ¿Sí? Las señoritas que están creciendo, vístanse bien, decente, dice la palabra. No dice que nos vistamos como las monjas, hasta abajo y el cuello hasta acá. Yo crecí en una iglesia así, estuve yendo a una iglesia en donde la manga hasta acá, el cuello hasta acá y la falda hasta abajo, pero no es eso. Eso es lo que hace el legalismo, que confunde una cosa con la otra. Y también mucha gente piensa que el pastor, para que se vea como pastor, debe de traer saco y corbata. Si viene de playera, no es pastor. Pero esa es una forma de pensar, no es eso. En realidad, Dios no nos está pidiendo, así que nos vistamos, ¿verdad? Con decoro, porque también eso es lo que provoca a los hombres y entonces luego están pecando por la culpa de las mujeres, ¿verdad? Bueno, un día, en una ocasión, un pastor estaba predicando sobre la santidad y un hombre levantó la mano y le dijo, oiga, pastor, pero Dios ve lo de adentro, no lo de afuera. Y el pastor le contestó, cuando usted va a comprar plátanos, ¿cómo ve? ¿Qué es lo que ve? ¿Lo de adentro o lo de afuera? Y le dice, pues lo de afuera, ¿no? Si está muy negro, no lo compro. Y entonces le dice el pastor, pues así es Dios. Dios también se fija por dentro y por fuera. Una pregunta más es, ¿cómo adquirimos la santidad? Podemos ver en toda la palabra de Dios, si usted ha leído mucho, que ningún atributo se repita tanto 3 veces. Por ejemplo, nunca va a encontrar que dice Dios es amor, amor, amor. O que diga Dios es omnipresente, omnipresente, omnipresente. Pero sí vamos a ver en muchas partes de la Biblia que dice que Dios es santo, santo, santo. Entonces, este es el atributo que no puede ser encontrado en ningún lado y que sobresale del carácter de Dios. Así que vamos a Isaías 6:3 y otra persona que busque Apocalipsis 4:8 y lo lee fuerte.
¿Ya lo tiene? Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Amén. Y el otro versículo, Apocalipsis 4:8, ¿alguien lo tiene? Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Amén. Así es. Bueno, entonces la santidad es un atributo que no podemos encontrarla en ningún lado. Pero usted y yo sí podemos conocer a Dios a medida que conocemos su santidad. Si no conocemos su santidad, no conocemos a Dios. Si usted nunca ha querido vivir en santidad, pues no conoce a Dios, porque Dios es santo y Dios demanda la santidad en sus hijos. Y esa es la voluntad de Dios, que nosotros vivamos en santidad. Cuando nosotros vivimos en obediencia, estamos viviendo en santidad, porque estamos correspondiendo a ese llamado, a la santidad. Cuando nosotros adoramos con todo el corazón, ¿está usted viviendo en santidad? Cuando usted llega temprano, también es santidad. Una hermana que apreciamos muchísimo, y es una mujer de mucha oración, cuando de repente la acompañábamos a visitar, yo sí decía, yo tengo que llegar antes que ella, porque ella siempre decía, la puntualidad es santidad. Así que lléveselo de tarea, analícelo, póngalo en práctica, no sea como los que oyen aquí y se les sale por acá, no sea saco roto, sino que llevémonos de tarea y meditemos y pongámonos en práctica, porque muchas veces aprendemos, todos los domingos venimos, pero nada más oímos y se lo lleva el viento. Así que también el congregarnos es santidad. No venga cada mes, no venga cada que se le ocurra. Seamos fieles al Señor, porque la fidelidad también es santidad. ¿Sí? La santidad la recibimos a través de Cristo, porque muchas veces dicen, yo he escuchado a gente que dice, pero ¿cómo le hago para dejar el cigarro? ¿Cómo le hago para dejar de tomar? ¿Cómo le hago para dejar de hacer cosas malas? ¿No? Pero yo creo que todos los que llegamos a los pies de Jesús ya en una edad adulta, porque muchos ya venimos desde muy pequeños y no nos tuvieron que evangelizar, evangelizaron a nuestros padres, y cuando evangelizamos, los primeros versículos que decimos es Juan 3:16. ¿Cómo dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando creemos en Jesús y cuando le recibimos en nuestro corazón, y esta es una breve clase de cómo evangelizar, vaya a Romanos 10, por si ya se le olvidó, aprovecho y se lo recuerdo. Y son versículos claves para evangelizar, que dicen 10, 9 y 10, ¿ya lo tienen? Sí. Dice, todos juntos, con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así es, cuando usted cree en Juan 3:16, lo que Jesús hizo en la cruz, cuando usted confiesa sus pecados, como dice Romanos 10, 9 y 10, y cuando usted le recibe, como dice Juan 1:12 más, a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos sus hijos. 3 versículos que nosotros debemos entender, y en ese momento, cuando tú le recibes, el Señor Jesús nos da un vestido de santidad, nos quita ese vestido sucio que traíamos, lleno de pecado, lleno de tantas cosas, de avaricia, de envidia, ¿verdad? Pero yo quisiera, ahorita les voy a dar 3 puntos, ya me iba a adelantar, y nuestro deber es mantener ese vestido que Jesús nos dio,
para pues seguir adelante, ¿verdad? Y un día llegar al cielo, porque dice otro versículo o varios que están en uno en Hebreos que dice que sin santidad nadie verá al Señor. Así que a lo mejor muchas veces estamos pensando, ay, el que está a mi lado, ¿qué va a ser santo? Si yo lo he visto pecar, si yo lo he visto, ¿a poco no? Sí, no, luego nos llegamos a pensar en eso, pero no somos perfectos. ¿Hay alguien perfecto aquí? No somos perfectos, pero nuestro deber es mantenernos en santidad. Y la comunión con Dios a través de la palabra, a través de la oración, eso nos mantiene en santidad. Y 3 puntos en breve que voy a decirles es que los teólogos dicen que la santidad es posicional, cuando usted recibe a Jesús, cuando usted le pide perdón, confiesa sus pecados y en ese momento le da la santidad, lo viste de santidad. Pero el otro punto es la santidad progresiva. Es un proceso, o sea, usted tiene que mantenerla. Todos los días me levanto, oro y le digo, Señor, ayúdame a vivir en santidad. Ayúdame para que hoy no peque, porque todos los días pecamos. Se nos atraviesa alguien y, ay, ¿a poco no? En el metro te empujan y ya no sabes qué hacer. Los que viajan en metro, ¿no? ¿Qué más les pasa a los que manejan? Se les atraviesa un carro y, ay, quisieras recordarle no sé cuántas cosas. Entonces, no estamos exentos, sino que todo el tiempo estamos en esa constante santidad, manteniendo esa santidad. Pero si no buscamos a Dios, créanme que es bien difícil. Yo creo que ustedes lo creen porque lo viven, ¿verdad? Sí. Y dice Romanos 7, 18 y 19, vamos a Romanos. Eso es precisamente lo que nosotros estamos viviendo. ¿Ya lo tienen? ¿Lo vamos a leer todos juntos? ¿Ya lo tiene? Dice, de manera que ya no soy como yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien, porque el querer del bien está en mí, pero al no hacerlo. En otras palabras dice, lo que quiero hacer, pues no lo hago, ¿no? También Pablo batallaba, por eso lo escribió. Él quería hacer el bien, pero todo el tiempo batallaba. Entonces, ¿cómo nosotros podemos mantenernos en esa santidad? Pues teniendo comunión con Dios. Como decíamos al principio, el soldado tuvo que elevarse para poder, para que la rata que andaba por allí se muriera. Tuvo que elevarse. Si usted se mantiene a una altura muy baja, no lee, no busca a Dios, se congrega una vez al mes, ¿usted cree que va a vencer el pecado? Cuando no alimentamos el espíritu, estamos alimentando la carne. Si usted es un cristiano a medias que no busca de Dios y que no tiene comunión con Él, pues lógico que la carne le va a ganar. Entonces todo el tiempo nosotros tenemos que estar en esa comunión con Dios, elevándonos cada día para que esas ratas del vicio se mueran, ¿sí? Pero muchas veces hacemos lo contrario. Ay, no quiero leer, ay, sí, te debo, pero voy a dormirme otro poquito, ¿no? Y entonces nos echamos a la hamaca y no hacemos nada. Termina toda la semana y dices, mañana es domingo y no leí en toda la semana, ¿no? Entonces, lléveselo de tarea. También la santidad nos da identidad. Y bueno, en breve, José era un hombre el joven José, el joven soñador, era un joven que lo vendieron sus hermanos. Estaba lejos de casa, lejos de su tierra, de su familia. Es más, ni sabía por dónde andaba, yo creo, muy joven, pero ahí entra nuestro deber, papás. José fue discipulado, fue enseñado en casa. Cuando llegó ese momento que José fue vendido y fue llevado lejos de casa, José sabía quién era, porque también es una decisión no pecar. Yo decido no pecar. ¿Y cómo le hago para no pecar? Pues teniendo comunión con Dios. Pero yo decido guardarme para Dios. Yo le decía a unas chicas en la semana, yo guardé hasta mis palabras para el que ahora es mi esposo.
porque nunca le dije te amo, ay, cómo te quiero, me muero por ti, alguien más. Así que muchachas, no le anden diciendo te amo a cualquier lagartija. De verdad, yo no puedo creer, como, ay, por Facebook te amo, me derrito por ti, digo, ay, ¿cómo puedes decir te amo? Te amo cuando ya veo cómo huelen sus calcetines, cuando ronca y lo soporto. ¿A poco no, hermanas? Eso es cuando ya, ahora sí te amo porque te soporto, te amo porque ya aprendí a tenerte paciencia, te amo, le dicen. Y yo veo por el Facebook a cualquier tipejo le dicen te amo, o los muchachos, a cualquier chamaca, te amo. Yo, ay, Dios mío, ayúdales, dale sabiduría. Pero José sabía quién era. Lejos de casa, lejos de su padre, no estaba su papá para decirle, a ver, José, pórtate bien. José, no digas groserías. José, si la mujer de Potifar te anda coqueteando, no le hagas caso. ¿Estaba ahí su padre? No, pero José fue educado en su casa. Fue enseñado en su casa. Así que nosotros como padres le enseñamos a nuestros hijos a vivir en santidad. Muchas veces, cuando yo estaba muy jovencita, los jóvenes y señoritas de mi generación, con los que iba a la escuela, con los que crecí en mi rancho, decían, vamos al río. Y yo le decía a mi mamá, yo también quiero ir, mamá. Mi mamá me decía, no. Y yo decía, ¿por qué? Yo quiero ir también, ¿no? Yo quiero ir a agarrar cangrejos, yo quiero ir a divertirme. Pero yo no sé si llevaban cervezas, era lo más que podían hacer, ¿no? Pero mi mamá nunca me dejó ir. Por lo tanto, no conocía lo de mi rancho, nada más de vista. Porque no me dejaba que anduviera por allá. Y yo siempre quería andar, ¿verdad? Ahí, pero en casa aprendemos la santidad cuando nos los enseñan nuestros padres. A ver, como decía el pastor un día, ellos pueden, tú no. Ellos pueden estar diciendo groserías por allá, tú no, porque tú eres diferente. Entonces José no tenía a su padre allí, pero cuando llegó la mujer de Potifar y le dijo, qué guapo eres, José, acuéstate conmigo. ¿Qué hizo José? Huyó. Ahora sí que puso en práctica ese dicho que dice, más vale que aquí quedó, ¿verdad? Y José huyó de la tentación porque él decía, yo no puedo pecar, yo no le puedo fallar a Dios. Yo soy un hijo de Dios. A mí me enseñaron que yo tengo que guardarme, ¿verdad? Entonces, José se guardó para su esposa. No anduvo allí, de aquí para allá. También podemos ver en la vida de Daniel, digo, esta es una prédica, este pedacito es más para los chavos, pero también para nosotros aplica porque nosotros enseñamos, si tiene hijos o nietos, pues puede enseñarle que Daniel fue llevado a Babilonia, ¿verdad? José fue llevado ¿a dónde? A Egipto. Daniel fue llevado a Babilonia, pero vamos a leer Daniel 1:8. Yo creo que este versículo los muchachos se lo han de saber perfectamente, y si no, ahorita se lo va a aprender. ¿Ya lo tiene? Dice, ¿ya lo tienen todos? Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Pero dice al principio, Daniel propuso. ¿Qué propuso? Él decidió no contaminarse. Por eso es que la santidad también es una decisión. Nosotros decidimos qué tanto nos embarramos con el pecado. Nosotros decidimos qué tanto queremos guardar nuestro corazón, nuestro cuerpo para Dios. Así que, joven y jovencita, no andes explorando cuerpos que no son tuyos. Guarda tu cuerpo para Dios. ¿Sí? Y como José y Daniel vivieron en un mundo lleno de pecado, en una sociedad llena de perversiones,
Daniel vivió en Babilonia, pero Babilonia nunca vivió en Daniel. Así es. José vivió en Egipto, pero Egipto nunca vivió en José. Hay una pequeña historia de Alejandro Magno, que yo creo que todos han escuchado la historia de Alejandro Magno, sabemos, ¿verdad? De Alejandro Magno. Tenía su ejército y en su ejército tenía un joven soldado que se llamaba Alejandro. Dice que cuando Alejandro se enteró de que el otro Alejandro se estaba comportando mal, Alejandro Magno lo mandó a llamar y le dijo: o te comportas o te cambias de nombre. Entonces, imagínense que Dios nos llame y nos diga: Marcela, o te comportas o no digas que soy tu padre, no digas que eres mi hijo, mi hija. Así que nuestro deber es comportarnos como hijos. Nuestro deber es comportarnos como cristianos. Que se vea la diferencia. Que digan: esta seguramente es cristiana o cristiano. ¿Sabe por qué? Por su forma de hablar. Yo no sé a usted si le han dicho: oye, ¿eres de alguna religión? ¿Eres cristiano? En alguna ocasión un maestro, de la secundaria abierta, me dijo, yo tenía, no sé, 20, 22 años, y me dijo: ¿eres cristiano, Marcela? Y le dije: sí, ¿por qué? Se te nota. Y es que necesito que me ayudes. Necesito que me ayudes porque tengo un proyecto. Y bueno, no le voy a contar el proyecto, pero era algo que tenía que escribir, un poema de la Biblia. Y bueno, pero en muchas ocasiones en el trabajo yo creo que le han de decir: ¿es usted cristiano? ¿Por qué? Porque usted no toma, porque usted no dice groserías, porque usted es diferente al resto. Y en eso nosotros nos debemos de diferenciar. Ya sea en el trabajo, en la escuela, en donde usted ande, compórtese como lo que es, como un hijo de Dios, como un cristiano. Viva en santidad. Y la pregunta es: ¿por qué muchos no viven en santidad? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Por qué tanto nos cuesta? Se nos enseña esto, el otro, y allá vamos, y otra vez a pecar. ¿Sabe por qué? Porque no valoramos el sacrificio de Jesús. Por eso menospreciamos la sangre que fue derramada en la cruz. No valoramos. Los adolescentes, yo los entiendo porque yo fui adolescente y yo decía: a mí Dios no tuvo que hacer nada por mí. Qué error tan grande, ¿verdad? Porque yo lo fui a entender después y dije: gracias, Dios, porque me guardaste. Eso es lo que hizo por mí, aparte de salvarme. Digo, porque muchos ya llegaron al evangelio ya de edad avanzada, o jóvenes ya pecaron, tomaron, hicieron un desbarajuste en su vida, y llegan al evangelio y dicen: ay, ¿cómo no te conocí antes? ¿Cómo no te conocí cuando era niño, cuando era joven o adolescente, no? Entonces yo siempre decía eso. Y hoy muchos adolescentes pues crecen y viven como quieren porque no han valorado el sacrificio de Jesús. No entienden lo que Jesús hizo en la cruz. Yo cuando me pasó eso, yo le decía a Dios: ayúdame a amarte. Ayúdame a reconocer lo que tú has hecho por mí en la cruz. Ayúdame a entenderlo, porque no lo entiendo. Yo tuve que decirle a Dios muchas veces porque no entendía esto. Bueno, lo que nosotros tenemos que pedirle a Dios es sabiduría para comportarnos, que nos ayude a vivir en santidad. Y mucha gente no le interesa vivir en santidad y en obediencia por eso, porque no está agradecido. Hay gente inconstante porque no están agradecidos. No, Dios no es el primer lugar en sus vidas. Sí, muchas veces conocemos gente que dice: yo amo a Dios con todo mi corazón, pero sus hechos están muy lejos. A una señora, yo les he contado esto, que una señora decía: yo amo a Dios, Marce, con todo mi corazón. ¿Ah, sí? ¿Cuánto tiempo lleva que no se congrega? Ay, Marce, entonces usted no ama a Dios, le dijo. No se engañe. No me diga: ay, mi Señor, ay, yo lo amo.
Porque si usted no lo demuestra, se congrega cuando quiere, ora cuando quiere, hace lo que quiere, no ama a Dios, ¿sí? La santidad es una decisión, ¿sí? Y muchas veces, mucha gente no deja el pecado porque no tiene dominio propio. El dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Y cuando no hay dominio propio, la carne, pues le dan, ahora sí que rienda suelta a la carne. Y la carne gana, porque no estamos alimentando al Espíritu. Entonces necesitamos alimentar más el Espíritu, para que nosotros podamos tener ese dominio propio. Usted, mi esposo y yo platicábamos con Jafet hace unos días y le decíamos, hijo, decía mi esposo, vas para la prepa y en la prepa ya es otro nivel, ¿no? Hay más vicios, hay más cosas que te pueden llevar al mundo. Y yo le decía, hijo, el día que te pongan una cerveza, no tomes. Di, no me gusta, no quiero. Bueno, mi esposo dice, ¿cómo? Te van a decir, no te gusta algo que no has probado. Pero di, no quiero tomar. No quiero tomar porque yo soy diferente, o porque yo amo a Dios, o porque no sé, algo que no sea el no me gusta porque no lo he probado, entonces no sabes a qué sabe, decía mi esposo, ¿no? Pero sí enseñarle a nuestros hijos que ellos son diferentes, que se deben de guardar en toda vuestra manera de vivir, dice. Bueno, la santidad la adquirimos a través de Jesús, como ya vimos. La santidad es una decisión que Dios nos llama a la santidad, pero nosotros decidimos. La santidad es posicional, cuando recibimos a Jesús y Él nos perdona. La santidad es progresiva y tú y yo cultivamos durante nuestro diario vivir. La santidad perfecta es el tercer punto, pero eso ya no vamos a explicarlo, porque usted, si vive una santidad progresiva, va a llegar a esa santidad perfecta. Y solamente es en el cielo. Así es. Aquí no. Todos los días pecamos. Todos los días batallamos, luchamos. Pero usted luche para llegar a la meta. ¿Sí? Los que corren una carrera les da sed, se cansan, les da calambres en los pies en esa carrera, casi se quieren desmayar. Pero ¿qué es lo que hacen? Cuando se mantienen, llegan a la meta. Así que la carrera del cristiano es casi igual. Si nosotros nos mantenemos, vamos a llegar a la meta, a esa santidad perfecta que está en el cielo. Amén. Porque pues nosotros pecamos, ¿verdad? Bueno, el Señor nos llamó a la santidad y tú y yo acudimos a ese llamado. Dice Apocalipsis 3:20. Así es. Cuando lo tenga, dígame. ¿Ya lo tienen? Todos juntos dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, que Dios nos enseña, este versículo nos enseña que el Señor está tocando a la puerta todos los días, porque quiere tener comunión con nosotros y nos quiere ayudar a vivir en santidad. El Señor está llamándonos para perdonarnos lo que pecamos en la mañana. Él quiere que tengamos ese tiempo, ese momento. Así que hoy es un llamado a la santidad. Todo el tiempo el Señor nos llama. Póngase sobre sus pies. Vamos a orar. Si usted ha fallado, si usted le ha costado trabajo, si a usted, pues no sé, está batallando con algún vicio, hágale como el soldado y dígale al Señor: ayúdame a cortar los vicios, ayúdame a cortar esas cuerdas de vicios, pero a través de la comunión con Dios. Se me olvidó, quería cantar una canción, pero ya. Que Dios bendiga.
Amén. Vamos a orar. Creo que el último pasaje no es un pasaje para evangelizar, es un pasaje que habla de Dios a la iglesia. Le está diciendo, déjame entrar, déjame volver a tomar el control de tu vida, déjame volverte a ayudar a vivir como debemos de vivir. Una vez que con mi esposa, ¿cuántos de aquí nos tenemos que cambiar el nombre? Porque Alejandro le dijo, muchacho, ¿qué vas Alejandro? No inventes. Estás avergonzando el nombre de Alejandro. ¿Cuántos de aquí tenemos que cambiarnos el nombre? Porque nuestra vida avergüenza la santidad de Dios. Pero el llamado es, vamos a volver a entrar en comunión. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú oyes y abres la puerta, yo entraré y tendré comunión contigo en 3 palabras. Eso es lo que Dios ama. Así que vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos ayude a vivir en santidad. El salmista decía, crea en mí, oh Dios, tu corazón. Crea en mí. Y el Salmo 51, la historia del Salmo 51, es cuando David comete adulterio. No hay pecado que pase delante de Dios sin que Él se dé cuenta. Al Dios que tenemos es amoroso, nos perdona y nos da una nueva oportunidad para vivir como Él anhela. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta tarde por el mensaje que has dado.